buenos días, amigos televidentes. Qué gusto compartir con ustedes este espacio de noticias. Estamos ya en la mitad de semana laboral, miércoles 9 de marzo del 2022. Bienvenidos, como les dijimos, a la primera emisión de Noticias 7. Gracias también a quienes nos sintonizan a través de www.eltelegrafo.com.es y a través de nuestras redes sociales estamos presentes. Aquí les vamos a contar las noticias más importantes de la jornada y saludamos también a nuestros compañeros que nos acompañan en este día. ¿Qué tal, Darío Javier? ¿Qué tal, Carito? Byron, coméntanos, por favor, Darío Javier, ¿qué es lo que tenemos en esta mañana? Hola, Vero, hola, Carola, Byron. El proyecto de ley de inversiones que está tratando la Asamblea Nacional pretende en 4 años atraer inversión extranjera de al menos 30.000 millones de dólares. Qué bien, muy buenas noticias para nuestro país, pero también hablando acerca de la Asamblea, Carito, ¿cuál es el tema de la ley de amnistías que se va a tratar hoy? Además de otros asuntos importantes frente a la presencialidad que se va a dar en la Asamblea. Así es, justamente luego de 13 días de ausencia de labores dentro del pleno de la Asamblea, esta tarde se espera que se retome la presencialidad y uno de los temas álgidos que se tomará en la jornada será el informe de amnistías que propone que se pueda dar este indulto, a por lo menos 269 casos, entre ellos algunos vinculados a los hechos violentos ocurridos en octubre de 2019. Le contaremos más adelante. Por supuesto, Byron, muy buenos días. ¿A quién tendremos invitados en esta mañana? ¿Cómo estás, Verónica, amigos televidentes? Pues hoy hablaremos del estado de la vía Aloac-Santo Domingo en el tramo desde el peaje de Aloac hasta la Unión del Toache, que es donde se desarrolla la mayor cantidad de deslaves. De hecho, ya está abierta la vía a propósito y hablaremos con un experto para que nos cuente qué pasa, qué tan riesgoso es usar la vía o si efectivamente el gobierno tiene que buscar a los prefectos otra alternativa. Y también estará con nosotros la asambleísta Joana Morera, miembro del Consejo de Administración de la Legislatura y una de las que hizo el informe de mayoría para la ley de interrupción del embarazo. Le preguntaremos sobre el veto. El presidente ha anunciado ya que se pronunciará la próxima semana y aparentemente no habría un acuerdo desde la presidencia y la asesoría jurídica para allanarse completamente a lo que aprobó la Asamblea. Bueno, se lo preguntaremos a ella. Correcto, mucho más y lo que acabamos de mencionar tendremos en este espacio informativo, así que les invitamos a que nos acompañen. Pero vamos a revisar enseguida los titulares, amigos. Otro grupo de ecuatorianos retornó desde Ucrania en nuevo vuelo humanitario que repatrió a varios compatriotas de diferentes países europeos. Presidenta de la Asamblea convoca a sesión del Pleno en presencial este 9 de marzo, ante la amenaza de la oposición que cuestiona el manejo y su liderazgo. En lo internacional, el gobierno de Putin dice que abrirá corredores humanitarios en Ucrania, aunque el presidente Zelensky duda de la buena voluntad, cuyo ejército resiste el feroz ataque de los invasores. El presidente explica a continuación, amigos, la importancia de ingresar a la Alianza del Pacífico y también sobre su viaje a Chile. Escuchemos las palabras del primer mandatario. El ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico depende primero de concluir el acuerdo de libre comercio con México. El proceso de negociación espero que concluya ya en el mes de marzo, la parte legal en el mes de abril y podamos presentar el tratado, suscribirlo ya en el mes de mayo. Una vez que se suscriba el acuerdo de libre comercio con México, que es una condición de la Alianza del Pacífico, pediremos el ingreso. Un ingreso que de alguna manera políticamente ya está solicitado en la última cumbre de la Alianza del Pacífico, donde Colombia entregó la presidencia pro tempore a México. Acabo de recibir una carta del canciller mexicano diciéndonos que tenemos las puertas abiertas. Importantes estos acuerdos comerciales que se van a dar con nuestro país, pero coméntanos un poquito, Carolina, cuál ha sido también la reacción por parte del sector empresarial y por otro lado, cuáles son necesariamente estos puntos que se deben tratar en estos acuerdos para que pueda beneficiar sobre todo a la economía ecuatoriana. Así es, justamente hay mucha expectativa por lo que ocurra en este viaje del señor presidente. Recordemos que Chile es una de las economías más maduras de Latinoamérica y también esa ha sido una de las visiones y la gestión de este gobierno, poder abrir el Ecuador a la
la inversión extranjera. Ya lo dijo el presidente en varios viajes que ha hecho y se ha reunido con empresarios, lo hizo en España en noviembre pasado, en el que ha dicho que se tomarán medidas para poder crear mucha certeza en los inversionistas y que puedan atraer esas inversiones. Una de esas certezas es poder alcanzar 10 acuerdos comerciales en los próximos años. Es por eso que hablamos ya de la Alianza del Pacífico, se ha hablado también del acuerdo con Chile, con China, con Estados Unidos, con México. Entonces es muy importante. El sector empresarial nosotros conversamos con varios representantes de FedExport ayer y nos han dicho que están muy felices con lo que ha habido en el progreso de ciertos acuerdos, como por ejemplo con la Unión Europea, que en este 2021, a comparación de 2020, ha crecido un 55% el intercambio comercial, dejando una balanza positiva para Ecuador, y es por eso que es necesario poder concretar también estos acuerdos con otros países, con otras alianzas, y sobre todo también poder atraer más inversiones con empresarios privados y poder hacer esta gestión. Y uno de los temas, chicos, que es importante tener en cuenta, hace pocos meses, prácticamente a finales de enero, el Senado chileno aprobó la denominada Acuerdo de Integración Comercial entre Chile y Ecuador, que si bien ya formaba parte de los acuerdos que tenemos con ese país, esto hace que se facilite de mejor manera ese intercambio comercial con cero aranceles en casi el 90% de los productos que recibimos de los chilenos y viceversa, los ecuatorianos que entran al mercado chileno, que como hemos dicho es el quinto mercado más importante para Ecuador, no solamente por el volumen, sino también por la cantidad de productos ecuatorianos que entran al mercado chileno. Pero la visita tiene un componente geopolítico súper importante, y es que como va a salir el presidente Piñera, que es de una tendencia de derecha, viene Gabriel Boric, que como todos sabemos es un presidente de izquierda, pero se ha separado de la izquierda, digamos, más radical, como la de Venezuela, la de Maduro o la de otros gobiernos, y ha dicho que va a mantener los acuerdos comerciales. Esto es súper importante porque, como ustedes saben, Chile pertenece a la Alianza del Pacífico, y evidentemente eso da por lo menos la tranquilidad de que Ecuador va a tener la confianza de que Chile siga manteniendo su misma posición en cuanto a que Ecuador ingrese a la Alianza del Pacífico luego de que cierre el acuerdo comercial con México. Y miren qué tan importante y oportuno es esto, que el gobierno gestione el ingreso del Ecuador a la Alianza del Pacífico, y las negociaciones con México están bastante avanzadas, debido a que en la guerra que se está provocando ahora mismo entre Ucrania y Rusia, nuestras exportaciones se han visto limitadas a propósito de este conflicto armado. Entonces, cabe perfecto ahora la intención del gobierno de ingresar a la Alianza del Pacífico. Ya lo había advertido unas semanas atrás el ministro de Comercio, que en marzo de este año, es decir, en estos próximos días, próximas semanas, se firmará y se acordará ya definitivamente el acuerdo con México y Ecuador. Y ahora estaremos entonces pendientes de qué es lo que pasa con estos acuerdos comerciales y sobre todo esta situación política que no va a afectar en ese sentido, ¿no? Que este viaje que va a realizar el primer mandatario a Chile sea también una ventana para todo lo que se puede dar posteriormente sin perjuicio del tema político. Ahora, cambiando de tema, de acuerdo al cronograma establecido, volvemos ahora a la Asamblea Nacional, de acuerdo al horario que se estableció por la Comisión de Desarrollo Económico, la Asamblea tiene como plazo, y sabemos esto hasta el próximo 24 de marzo, para pronunciarse sobre la aprobación o no de la Ley de Inversiones. Esta es una ley también muy importante que fue enviada en su momento por el Ejecutivo con el carácter de económico urgente. ¿Qué es lo que está pasando alrededor de esta ley? Coméntanos, Caro. Pues sí, justamente anoche la Comisión de Desarrollo Económico aprobó ya el informe para primer debate de esta ley, que, como lo has dicho bien, es de carácter económico urgente, y yo puedo destacar que hay 4 aspectos fundamentales que se han modificado dentro de la ley que presentó el Ejecutivo, y tiene que ver específicamente porque dentro de la Comisión se habló de que esta ley podría tener un carácter privatizador, pero para evitar esto, para que no haya conflictos, se han introducido, por ejemplo, la prohibición a la venta de bienes y activos de servicio del Estado, porque se promueven muchísimo las alianzas público-privadas dentro de la reforma. También se prohíbe el cobro de tarifas en servicios públicos como la salud. Se regula la delegación a privados que pueda hacer el presidente para que esto no sea de forma discrecional, y todo esto tendrá que llegar al Parlamento, tendrá que decirnos la convocatoria por parte de la presidenta Yori cuándo se dará el debate
en primera instancia dentro del Parlamento. Con todo lo que está pasando en la Asamblea, creo que eso estará también muy expectante, ¿verdad, Darío? Así es, el 24 de marzo es la fecha tope para que la Asamblea Nacional pueda presentar su aprobación o no de esta ley que el presidente de la República ha enviado hasta la Asamblea Nacional con el carácter de urgente. Tenemos que recordar que esta ley propone los siguientes objetivos: promover la creación de zonas francas, impulsar las alianzas público-privadas y fortalecer el mercado de valores. En 4 años, 30.000 millones de dólares y al menos 22 millones de empleos para el Ecuador. Hemos preparado un informe a propósito de este tema. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional apura el tratamiento de la Ley de Inversiones. Este martes sesionaron a doble jornada para poder aprobar el informe que deberá conocer el Pleno del Legislativo para la aprobación de la ley. En esta sesión ajustaron detalles de los artículos del primer borrador. Uno de los temas en los que más interés ha puesto la Comisión ha sido la creación de las zonas francas. La diferencia entre un régimen franco a un destino aduanero es el tratamiento jurídico que quiere darle cada uno de los países. También han debatido sobre las condiciones en las que el país debería recibir las inversiones. La alianza público-privada no es con la garantía del bien del Estado, no es que para que venga el inversionista y levantar los recursos vamos a prendar el tren. No, señores, aquí no hay ninguna garantía del Estado. La empresa extranjera que quiere poner en marcha el tren trae los billetes y hace funcionar el tren y se le da una concesión. Según el cronograma con el que trabaja la Comisión de Desarrollo Económico, el plazo máximo para la aprobación del proyecto urgente en 2 debates vencerá el próximo 24 de marzo. El objetivo de esta ley es traer inversión nueva, generar ingresos para el Estado, generar plazas de trabajo. Yo estoy totalmente de acuerdo que el articulado del gobierno para mí también garantiza eso, ¿no? Darío Javier López, Noticias 7. Bueno, como vimos, la Asamblea Nacional tiene la obligatoriedad, porque así fue enviado como proyecto económico urgente hasta el 24 de marzo para que pueda presentar la aprobación o no de este proyecto de ley. Recordemos que en el conflicto o en el ambiente conflictivo que se vive en estos mismos momentos al interior de la Asamblea Nacional, seguramente los asambleístas o los bloques pertenecientes a los partidos políticos diferentes van a tener que ceder un poco al menos para que puedan en los tiempos previstos entregar al país esta ley. ¿Y tú crees que van a ceder? Vamos a ver qué pasa hoy día. Hay la sesión del Pleno, como le decía Caro, después de varios días la presidenta de la Asamblea convocó nuevamente a una sesión presencial. Es responsabilidad de ellos. El país demanda trabajo de la Asamblea Nacional y no esperamos otra cosa de ellos. Así es, muy importante ese mensaje. Nosotros esperamos que los asambleístas cumplan con su trabajo. Muy bien dicho, Darío. Ahora, en otro tema, amigos, el informe de los casos de amnistía será conocido este miércoles en el Pleno de la Asamblea, precisamente. En él se exponen 269 procesos que buscan ser indultados, entre ellos varios investigados por los hechos ocurridos en octubre del 2019 que nosotros también recordamos, pero también casos de dirigentes, campesinos y comuneros. Sin embargo, una cosa es que pueda haber estos indultos y otra cosa es que no se caiga en la impunidad, Caro. Exacto, justamente eso ha sido uno de los aspectos que más se han discutido y que se ha debatido con esta iniciativa de las amnistías, porque se ha dicho que se ha mezclado lo político con lo social. Es por eso que dentro del informe, que es bastante extenso, son por lo menos 400, cerca de 400 páginas, se ha dividido en 4 bloques, que son los defensores de la naturaleza, también quienes fueron procesados por la Administración de la Justicia Indígena, los defensores de los derechos comunitarios y también los que se dice han ejercido su derecho a la resistencia y a la protesta social. En este último grupo es en el que encontramos a figuras como Jaime Vargas, Leonidas Diza, la prefecta Paola Pavón, el ex asambleísta Virgilio Hernández, y ellos son los que han sido criticados también. Tendrá que definirse qué pasará, porque recordemos que solamente los vinculados a los hechos violentos de octubre de 2019 son el 20% del total de los 269 casos que exponen en esta ley de amnistías. El resto son comuneros, son líderes campesinos, son lideresas también, y en muchos casos, nos mencionaban ayer varios activistas, son personas que tienen 80 años, abuelitas que tienen 80 años, que fueron detenidas, que fueron procesadas, y entonces ellos están también con la incertidumbre de qué va a pasar. Esperamos que esto no se politice porque realmente hay que analizarlo. Pero a ver, yo creo que aquí la lógica es la siguiente: si hay 200 y de esos 200 yo reconozco a los que lideraron las protestas, Paola Pavón, Virgilio Hernández, Vargas, Isa, pues a eso no hay que darle la amnistía.
digo yo, porque sabemos que ellos fueron los líderes de la revuelta y quienes asusaron a la gente. Los otros, pues lamentablemente, pues son víctimas colaterales, por decirlo de una manera. Entonces, yo creo que no hay dónde darse la vuelta. Si los asambleístas se quieren darse la vuelta y querer incluir a estos revoltosos que son líderes de la protesta dentro de la amnistía, me parece que están cometiendo un grave error. Y hay que decirlo con nombre y apellido, porque sí, efectivamente los comuneros, aquellas personas que participaron, digamos, con su derecho a la protesta, yo creo que sí, tienen el derecho y seguramente el presidente va a firmar los indultos, pero estos cabecillas yo creo que deben ser sancionados moralmente, más allá de que la Fiscalía ya tiene, como la señora Pavón, que tiene su grillete y los demás, ¿no? Es decir, si no, es una vergüenza para el país que esta gente queme, saquee, golpee gente, secuestre y no pasa nada, porque entonces perdemos el principio de autoridad. Así es, justamente, y lo que has dicho tiene muchísima lógica, muchísimo sentido, pero eso tendrá que definirse en el Pleno, porque el informe ha recomendado que se dé la amnistía en bloque, es decir, a los 4 grupos, imagínate. Pero dentro de la Asamblea muchos legisladores han coincidido en que mejor se lo haga, no en bloque, sino en paquete. Entonces, que se lo examine bloque a bloque. Nosotros hemos preparado un BC para poder entender más de lo que se trata y el contenido del informe. Veamos. El informe de casi 400 páginas preparado por la Comisión de Garantías Constitucionales llegará al Pleno de la Asamblea al borde de la fecha límite para su conocimiento, de acuerdo a la Ley de la Función Legislativa. El documento, lleno de cuestionamientos y críticas por supuestas faltas al procedimiento, por lavarnos las manos, aquí en el Pleno tomemos cualquier resolución. Sugiere otorgar amnistías a 269 casos que se agregaron en 4 bloques: defensores de la naturaleza, administración de justicia indígena, defensores de los derechos comunitarios y los casos judicializados por ejercer el derecho a la resistencia social y a la protesta. En este último grupo se encuentran dirigentes indígenas como Leonidas Issa, Jaime Vargas, la prefecta de Pichincha Paola Pavón y el ex asambleísta correísta Virgilio Hernández, procesados por los hechos violentos de octubre de 2019. También se toma en cuenta los implicados en la quema de la Contraloría durante esas manifestaciones, pero aseguran que solamente estos representan el 20% del total de los casos en este informe. El 80% son de gente de comunidades. Un altísimo porcentaje de esos comuneros son mujeres, que son madres de familia, pero también están abuelas, mujeres de como 80 años que fueron procesadas y que en este momento están con la angustia de no saber cuál es su destino. Al haberse supuestamente mezclado temas políticos con sociales, hay ciertos asambleístas que sugieren que las amnistías deberán tratarse en bloques y no aprobarse en paquete. Si esto es un inconveniente, se lo verá en los próximos días en el Pleno. Aspiramos dialogar, conversar, llegar a acuerdos con todas y cada una de las bancadas. Los procesos judiciales de quienes sean favorecidos con la amnistía serán archivados automáticamente. Carolina Basante, Noticias 7. Justamente el conocimiento del informe de amnistías es el cuarto punto dentro de la convocatoria hecha para el Pleno esta tarde. Sin embargo, como sabemos, la situación dentro del Parlamento es en estos momentos muy tensas. Veremos cómo se desarrolla esto a lo largo del día. Hay una rueda de prensa convocada por la presidenta Yori en las próximas horas para pronunciarse, porque a pesar de recibir un espaldarazo por parte del movimiento político Pachacutic dentro de la Asamblea, su partido parece que hay todavía esos rebeldes, ¿no? Hay 9 rebeldes, como le dicen. Pero veamos qué pasa. Sí. Exacto. Y no quieren ceder. Para mí hay algo más atrás de eso. En fin. Se lo preguntaremos a la asambleísta Joana Moreira, a propósito, porque ella también está un poco atenta al tema y lo ha dicho públicamente, como la mayoría de los del cargo, a excepción de los 3 que ya sabemos, que ellos están apoyando a la presidenta y su liderazgo, más allá de las críticas que pueda tener la forma de cómo conduce la sesión la presidenta de la Asamblea, pero eso habrá que ver. Vamos a cambiar radicalmente de tema, aunque tiene que ver un poco con la Asamblea Nacional, y es que anoche estuvo con nosotros en esta mesa de trabajo Fernando Villavicencio, asambleísta y presidente de la Comisión de Fiscalización. Como ustedes recordarán, él y la comisión trabajaron un informe de vinculación del ahora preso en Estados Unidos, Alex Saab, mano derecha y testaferro de Nicolás Maduro, que tenía negocios en Ecuador. Pues bien, en las últimas investigaciones de Villavicencio ha podido determinarse
que Alex Saab hizo un primer viaje que no estaba registrado en el Ecuador, por lo menos en la primera investigación, donde se establece que se reunió en Manta con el entonces presidente de la Corporación Financiera Nacional, León. Se me va el nombre ahorita del presidente de la época, pero era muy cercano a Rafael Correa. Y esta documentación, ha dicho el asambleísta, va a estar ya en manos de la Fiscalía. Además, hemos logrado confirmar algo nuevo que a manera de primicia presento a ustedes. El primer vuelo que hace Alex Saab al Ecuador es el año 2008, antes de que se inicie el mecanismo del Sucre. En esta vez, Alex Saab ingresó en un vuelo de Avianca y tuvo una reunión en Manta con el entonces gerente de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, Santiago León. Este dato es muy importante y conoce ya la justicia colombiana. Todo esto, reitero, confirma la validez, la certeza y precisión del informe de la Comisión de Fiscalización. Pues bien, ratifico. Santiago León, gerente de la entonces aduanas del Ecuador. Posteriormente a eso fue presidente de la CFN, por eso la confusión. Bueno, pero un poco el tema es que luego del pataleo de Piedad Córdoba, ustedes deben recordar que amenazó a Villavicencio, que iba a poner demandas y un poco de histerismo, que no pasó de la histeria. Ahora ya en Colombia se está investigando la relación que tiene Córdoba, sus familiares, un hermano de ella incluso, como testaferro de Alex Saab en los negocios chuecos que en Colombia ya se están investigando y que han pedido a la autoridad estadounidense le permita a un fiscal colombiano interrogar a Saab y al delator, que era uno de sus asesores, para que efectivamente pueda dar nuevos elementos para vincular a Piedad Córdoba, que como sabemos también está de candidata al Senado colombiano, precisamente con el partido del izquierdista Petro. Y más allá, Byron y compañeros, de las pruebas que ya han sido publicadas y hechas públicas tanto por el gobierno de Colombia como por parte del presidente de la Comisión de Fiscalización, el dato importante y de última hora y de primicia que acaba de entregar Fernando Villavicencio también había añadido que un carro sin placas y perteneciente al gobierno de ese entonces, de Rafael Correa, recibió en ese vuelo que tú acabas de mencionar a Alex Saab, a Córdoba en el país, y fueron movilizados hasta el encuentro que tú acabas de mencionar con la gente cercana al gobierno de Correa. Así es, justamente hay indicios, hay relaciones en Colombia. Este caso es bastante sonado. La pregunta es cuándo será aquí. Incluso se mostraba que un ex asesor de Piedad Córdoba justamente es el que entrega toda esta información, incluso presentando transferencias, emails con las cuentas bancarias de los años 2010-2011, en donde la ex congresista habría hecho este tipo de maniobras. Como digo, la pregunta aquí es, con todos estos indicios, ¿cuándo la justicia ecuatoriana también tomará el curso de la investigación y la relación que se ha hecho aquí? Entiendo que él ya lo está analizando, pero bueno, las investigaciones de la Fiscalía evidentemente son reservadas, están en indagación previa. Como usted sabe, indagación previa puede tener hasta un año de recopilación de documentación. Eso ha incomodado incluso también a los correístas dentro de la Asamblea Nacional. Sí, estaban indignados. Eso dijo precisamente Villavicencio en varias de sus comparecencias, que los correístas se oponían y decían que el señor Saab era un pobrecito víctima de la persecución y bueno, lo clásico, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que sucede más adelante, porque las investigaciones judiciales son eso, investigaciones judiciales, y determinar la responsabilidad. Y según lo que manifestó ayer el asambleísta, la Fiscalía se encuentra ya precisamente analizando todos estos documentos, y cabe resaltar también el apoyo que se ha recibido por parte del gobierno norteamericano para poder también tener un seguimiento acerca de todos estos casos de corrupción que involucran no solamente a importantes funcionarios públicos de gobiernos anteriores, sino también a empresarios que estarían envueltos en estos terribles casos de daño a los ingresos del Estado. Pero bueno, vamos a tener más información seguramente en los próximos días sobre este tema, y en este momento nosotros les invitamos, amigos, a que nos puedan seguir en las redes sociales. Por supuesto, estamos presentes en Facebook, en Instagram y en Twitter como Ecuador TV. Además, somos retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.5, Loja 90.5. Pública FM nos están escuchando, y también nos pueden ver en la página www.eltelegrafo.com.es. Ahí las noticias de este espacio para ustedes. Hacemos una pausa y ya regresamos con más. No se vaya.
Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Somos retransmitidos por Pública FM Quito, Guayaquil y Cuenca, 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM. Seguimos informando, amigos televidentes, qué bueno que nos acompañen aquí en Noticias 7 y es momento de los deportes. Vamos a comentar con nuestro querido compañero Fabián acerca de los detalles del partido de ayer. Barcelona en la Copa de Libertadores, ¿cómo estuvo ese partido? ¿Cómo estuvo el resultado y los pormenores? ¿Y cuál es un poco la perspectiva, Fabián? Hola, buenos días. ¿Qué tal, Berito? Hola, Carito, Byron, buenos días. Y claro, a los amigos televidentes también, muy emotivos, buenos días. Primero, por lo que sucedió ayer, el partido de Barcelona, un partido lleno de emociones para el equipo canario, sacó un empate 0-0 que puede ser provechoso para el futuro porque tiene la opción de cerrar en casa en Guayaquil el próximo martes en el Estadio Monumental desde las 19:30. Y tomar en cuenta que Barcelona pudo llevarse incluso la victoria porque, como estamos viendo en las imágenes en este momento, el gol del triunfo y que le podía haber dado más tranquilidad para el partido de la revancha. Sin embargo, hizo un buen partido, como podemos ver, tuvo las mejores opciones y al final también tuvo una gran actuación el arquero Javier Burray, que logró mantener el arco en cero, ¿no? Barcelona con ese partido es el cuarto bastante... ¿Qué? Debe haber ganado, no sea de defensa de equipo con el que se enfrenta. No. O sea, hermano, después de lo que hemos visto con los peruanos, o sea, no, una defensa de equipo al que se enfrentaba con todo respeto. No, o sea, debieron haber ganado. ¿Cómo se va a comer ese penal, hermano? Si no es por Burray, otra cosa hubiera sido. O sea, no, el equipo brasileño muy el ángel bueno de la jornada, el mejor jugador, diría yo, porque salvó algunas de que estaban ya medio gol. Pero no, impresentable. A mí me pregunta como hincha, no impresentable. No, pero el equipo tenía que haber ganado. Hay que precisar que el equipo brasileño, primero, por el hecho de ser brasileño ya es complicado. Mira que Red Bull Bragantino el año pasado llegó sin ningún nombre a la Copa Sudamericana y terminó siendo campeón. O sea, los brasileños por sí, naturalmente, son equipos muy fuertes, muy competitivos. Y este equipo, de los que ha enfrentado hasta ahora Barcelona, el Montevideo City Torque. Y con Flamengo, Sao Paulo, bueno, ya. Montevideo City Torque. Y luego con, bueno, el Universitario de Deportes fue un equipo mucho más. De que los equipos ecuatorianos continúan en Copa. Hoy juega la Copa Sudamericana, debutan Liga y Muchurruna. Sí, no me interesa. No, pero usted es hincha de Liga, creo, mi querida. Claro que sí. Pero a Carito sí. Este tema lo veo de lejos. Pero hay que decir, a ver, al César lo que es del César, y Barcelona ha hecho algo importante. Es la primera vez que llega a cuartos de final, me parece. No, llegaría a la fase de grupos. Pero con 4 partidos consecutivos sin haber perdido. Entraría a octavos de final, me imagino. No, ahorita si gana Barcelona o clasifica, iría directamente a la fase de grupos. Pero lo importante es, justamente tenemos aquí un cuadrito que Barcelona no ha recibido goles. Llega a 4 partidos consecutivos sin recibir goles y fue el partido 12 en el que Javier Burray terminó con la valla invicta, lo cual yo creo que es destacable, a pesar de que Byron aquí como hincha rechaza cómo ha jugado su equipo. Yo también creo que ha sido un empate con sabor a derrota porque dejó escapar la victoria, que lo tenía, evidentemente. Sí. Y como lo vemos ahí, Barcelona ha tenido ya 12 partidos con el arco invicto, suma, tiene 26 partidos jugados en esta Copa Libertadores. Javier Burray es la figura, sin duda. Y como lo decía, si es que gana Barcelona, el próximo miércoles avanza a la fase de grupos. Ya, pero de todas maneras, si es que pierde, se mantiene en competencia internacional porque entraría a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Muy bien, entonces estaremos con la expectativa de qué es lo que pasa. A la mejor de las suertes a Barcelona. Yo personalmente no soy hincha de ningún equipo, respeto a todos. No. Tienes que ponerse una amarilla por Ecuador. Eso sí. Pero solo por Ecuador, no por Barcelona. Sí, por la selección, por supuesto. Pero le deseamos la mejor de las suertes a Barcelona porque no deja de ser un triunfo para todos los ecuatorianos. Por supuesto. Hacemos una pausa, ya regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Somos retransmitidos por Pública FM Quito, Guayaquil y Cuenca,
105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM. 7:35 de la mañana. Seguimos con temas de la vialidad. Y es que la ALOAC Santo Domingo sigue con problemas. Precisamente se ha trabajado durante la tarde y noche de ayer para rehabilitar la vía. Un informe de Andrea Orbe. Nuevos deslizamientos se registraron este 8 de marzo en la vía ALOAC Santo Domingo, los cuales se suman a los ocurridos en la jornada de ayer. Parte de uno de los deslizamientos registrados en el kilómetro 60 a 100 afectó un automotor que transitaba por el lugar. No se registró ninguna persona herida. Desde redes sociales, los usuarios de la vía se han quejado del mal estado de las vías. Incluso personas han tenido que pasar la noche en medio de la carretera. La prefectura de Pichincha informó que la vía estará cerrada durante la noche de este 8 de marzo hasta las 6 a.m. del miércoles 9 de marzo, con el fin de precautelar la seguridad de los usuarios. La institución recomienda utilizar rutas alternas como la vía Santo Domingo, Las Mercedes, Los Bancos, Nanegalito y mantenerse informados a través de sus cuentas oficiales. Manuela Bedón, Noticias 7. En estos momentos nosotros nos enlazamos ya con nuestro primer invitado de la mañana. Él es el ingeniero Juan Pablo Solórzano, él es experto precisamente en los temas de vialidad. Muy buenos días, Juan Pablo, qué gusto saludarle, bienvenido a nuestro espacio. Coméntenos, por favor, cuál es su criterio frente a este estado que realmente preocupa a todos los ecuatorianos, sobre todo a quienes deben transitar por alguna razón por esta vía. ¿Qué es lo que está pasando y cuáles son sus consideraciones de por qué están así? Bienvenido. Buenos días, Verónica, muchas gracias por la invitación. Claro, bueno, para entender un poco el problema de la ALOAC Santo Domingo tenemos que retroceder casi 60 años a su construcción. Entonces, claro, el problema de la ALOAC Santo Domingo no es un tema que ha sucedido este invierno, sabemos que sucede todos los inviernos. Y para esto hay que entender un poco cómo fue construida esa vía. Esta vía fue construida en la época mediante voladura de rocas, que era la tecnología apropiada para esa época. No teníamos tecnología ni tampoco recursos para probablemente hacer otro tipo de obras que hubieran sido más apropiadas por el tipo de terreno. Y eso dejó unos taludes muy precarios. Y claro, es una vía que ha venido estabilizándose, por así decir, o deslizándose durante más de casi 60 años. Esto, sumado a que es una zona que tiene un clima muy característico, con una alta humedad, y tenemos una hidrología muy compleja en la zona. Tenemos el agua, cuando nosotros somos usuarios, nosotros pasamos por ahí, nosotros vemos que el agua es lo que sobra en esta vía. ¿Ya? Esto sumado a que tenemos pendientes sumamente altos, es una topografía muy complicada, lo que hace que sea muy propensa a tener este tipo de deslizamientos. Si bien en gran parte de la vía tenemos roca, esa roca muchas veces puede soltarse simplemente, y vemos, hay casos en los cuales de repente caen rocas sobre la vía. Tenemos otro tipo de fallas, como son fallas, por ejemplo, planares, en las cuales la roca se desliza, y muchas de estos tipos de fallas son incluso muy difíciles de predecir. Hay otras que uno puede ir a través de monitoreo, ir revisando, recorriendo la vía y determinando que puede fallar, pero hay otras que son bastante impredecibles. Por ende, entiendo la decisión de la prefectura de hacer el cierre de las vías de la vía por la noche para precautelar la seguridad de los usuarios, porque claro, como estamos en una época de alta pluviosidad, entonces claro, aumenta muchísimo el riesgo de la vía. Hay otras razones, claro, no solo es del tema de pluviosidad, hay temas, por ejemplo, sísmicos, no es el caso en este momento. Hay otras actividades humanas propias que afectan también o ponen en mayor riesgo el tema de taludes, como por ejemplo la agricultura, la deforestación. Ahora, esto no quiere decir que no son temas que deban solucionarse o que debieron invertirse en solución, porque también es un problema al cual nosotros como ciudadanos a veces estamos mal acostumbrados, o como país, en decir que es invierno y ya sabemos que se van a derrumbar los días, pero hacemos muy poca inversión en prevención. Juan Pablo, buenos días, Byron Galarza. Buenos días, Byron. A ver, los usuarios nos preguntamos, ¿por qué no se construye otro paso lateral, una vía alterna? Porque me imagino que construir otra vía costará muchísima plata, no hay dinero y tomará demasiado tiempo. ¿Puede haber una variante diferente que pueda servir mientras
se da una solución ya de manera coyuntural y permanente a la vía, o geográficamente, esa zona de la montaña, de la zona andina, es muy complicada como para hacer, no sé, túneles como lo hacen en otros países? Bueno, geográficamente es complicado, pero efectivamente una de las soluciones que debería plantearse en esta vía, como le digo, en su época, en la década de los 60, no había los recursos ni la tecnología, se usó de la voladura, se desestabilizó los taludes, y claro, la solución para ampliar la vía, la ideal, hubiera sido aprovechar en gran parte de realizar túneles o viaductos, hubiera sido una solución para no alterar los caminos. Eso es lo que se intentó hacer. En muchos sitios no se pudo hacer, por temas económicos, por temas de terreno, pero claro, la solución apropiada en este tipo de terreno hubiera sido usar una mayor cantidad de túneles. Obviamente el costo hubiera sido mucho mayor. Difícilmente en la zona podemos encontrar una variante. Cuando hablamos ya de una variante para esta vía, sería una vía completamente nueva por otros sitios, es decir, por ejemplo, por donde iba la vía antigua de Chiriboda, perdón. Entonces, claro, pensar en el mismo sitio es un poco inapropiado. Ahora, si vemos la vía como tal, geométricamente es quizás una de las vías con peores características en el país. Porque claro, la ampliación que se hizo, si bien se intentó hacerlo hacia el costado de la quebrada, por así decir, hacia el barranco, para evitar alterar más aún los taludes, dejó una geometría que es bastante pobre. Si nosotros podemos analizar desde el punto de vista de seguridad vial, la vía no es la vía con mejores características. Probablemente dentro de la red estatal, esa vía es quizás la más insegura que tenemos desde el punto de vista no solo de taludes, sino de seguridad vial. Juan Pablo, ¿y la solución podría ser que la Calacalí, la Independencia o Calacalí, los bancos Santo Domingo, que hay por ahí una vía de segundo orden, puede ser una alternativa, digo yo? Claro, o sea, desde el punto de vista, por ejemplo, topográfico de la zona, la Calacalí, la Independencia, tiene muchas mejores prestaciones. Es decir, por ejemplo, si hubiera sido una decisión en algún momento de ampliar una vía, quizás esto hubiera sido mucho más fácil de solucionar que solucionar la de Santo Domingo. Además que hay menos kilómetros de montaña. Si uno toma la vía desde Calacalí hasta pasar un poco más allá de Nanegalito, que digamos que es la parte más montañosa, es digamos lo más crítico, serán 50 kilómetros como mucho. En el caso de Santo Domingo, en cambio, son 90 kilómetros casi de montaña. Entonces, claro, es más fácil trabajar en 50 que en 90 kilómetros. ¿Por qué usted cree que las autoridades no se les ha ocurrido eso? Porque me imagino que lo habrán pensado. Seguro que se ha pensado, pero claro, si por ejemplo algún día quisiéramos realmente generar una verdadera autopista, porque pues, siempre, hace muchos años recordamos que se hablaba de la autopista del Sol, Guayaquil, ideas, ¿no? Pero claro, si uno quisiera pensar en una verdadera autopista, deberíamos desechar totalmente las vías. Normalmente en nuestro país lo que ha pasado tradicionalmente durante ya casi un siglo es que nosotros empezamos por el camino de herradura y al mismo camino lo seguimos, por así decir, actualizando, evolucionando, pero llega un punto en el que ya no se puede más. Entonces hay veces que hay que decir, mira, esta vía queda como alterna y vamos a una vía, una solución totalmente nueva. Este quizás también ha sido un error y eso ha pasado en muchas vías en las cuales decimos, lo seguimos actualizando, lo seguimos ampliando y seguimos manteniendo esas mismas características y esos mismos problemas que tienen las vías. Entonces sí hay que pensar en alternativas. Si en algún momento ya pensamos en una red de alta capacidad, de alta velocidad en el país, tendríamos que pensar en alternativas totalmente nuevas a las que tenemos, buscando mejores sitios, mejores soluciones técnicas para implementar estas vías y evitar estos problemas, a los cuales a veces estamos acostumbrados y siempre tenemos, por así decir, la excusa de que es el clima. Pero bueno, el clima lo tenemos fuerte todos los años, entonces no debería ser, como decir, nuestra excusa, nuestra solución, es decir, fue la lluvia de más fuerte de 30 años, es que hemos llovido en un día todo lo que debía llover todo el año y siempre tenemos esas por así decir, excusas ante problemas que no deberían pasar. Obviamente siempre hay eventos que son incontrolables, pero no podemos esperar que esto suceda todo el tiempo, todos los años, y lo damos como algo que es casi normal. Juan Pablo Solórzano, experto en ingeniería y transporte de la PUCE, muchas gracias. Muchísimas gracias, Dios bendiga.
Y ya regresamos enseguida, hacemos una pausa y estaremos conversando en pocos instantes con la asambleísta Joana Moreira sobre algunos temas que están pendientes en el aspecto legislativo. No se vaya, ya regresamos. La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, ha defendido su trabajo precisamente aquí. Ayer en esta mesa de trabajo con nosotros dijo que aunque tiene voces que cuestionan su labor, está legalmente y moralmente capacitada para seguir al frente de la Asamblea. Ha convocado hoy al Pleno para tratar varios temas. Vamos a ver qué es lo que sucede. Esto fue lo que nos dijo. Está confirmado que este 9 de marzo la Asamblea volverá al Pleno presencial luego del incidente de hace 12 días. Así lo confirmó la presidenta Guadalupe Llori, quien reconoció que en Pachacútec aún hay ala distantes que buscan desestabilizar su presidencia. Sin embargo, también recordó que la oposición tiene su propia agenda. Tengo la autoridad legal, tengo la autoridad igualmente moral para seguir ejerciendo este cargo. Pero lo que sí no voy a liderar el reparto en la Asamblea Nacional, tampoco voy a liderar el asalto a la independencia de poderes. Estamos próximos, ¿no? Por ejemplo, a elegir el Contralor, Procurador y también vocales del Consejo Nacional Electoral. Entonces yo creo que esta es la desesperación que tiene de alguna manera la oposición y de hacerse cargo de estas funciones. Yo estoy en un juego cruzado, ¿no? En la mitad hay una disputa de poderes. Recordó que sus 10 meses de gestión se ha cumplido con las leyes y los reglamentos. En torno a la ley tributaria que entró en vigencia por el Ministerio de la Ley en diciembre, dijo que fue el correísmo el que con su negativa provocó la entrada en vigencia. Pasó por el Ministerio de la Ley y la misma pues se aprobó de esta manera, ¿no? Pero ahora quieren incluso lavarse la cara, bueno, pataleando, haciendo los shows mediáticos y resulta que ahora quieren lavarse la cara porque está iniciando un nuevo proceso económico. Las leyes pro mujer, como la de economía violeta o defensa de la agresión digital, han sido dos de las contribuciones en su administración y que se trabaja en otros proyectos. Este proyecto está dentro de los ejes estratégicos de la agenda parlamentaria Minga por el Ecuador 2021-2022. Con esta ley, el derecho de la mujer, la igualdad en los derechos tanto del hombre como de la mujer en lo laboral. Byron Galarza, Noticias 7. Como lo anunciamos, está con nosotros ya en esta mesa de trabajo la asambleísta Joana Moreira de la Izquierda Democrática por la provincia de Oro, pero también miembro del CAL, del Consejo de Administración de la Legislatura, y es que hoy han sido convocados a sesión del Pleno. No sabemos qué es lo que sucederá. Es lo primero que le vamos a preguntar a la asambleísta. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por este espacio, por Ecuador TV, por la oportunidad de compartir con ustedes. Definitivamente el día de hoy es un día complicado para todos quienes aún buscamos la estabilidad de la Asamblea Nacional, quienes estamos conscientes que lo que se busca no solamente es tener la presidencia de la Asamblea, sino un interés mucho más oscuro, un interés mucho más grande, que es el de poder manejar los juicios políticos contra el Consejo de Participación Ciudadana, poder lograr esa mayoría que contaban antes y que hoy pretenden destituir solamente a 4 miembros cuando, a nuestro parecer y con objetividad, hemos podido ver que todos han fallado al momento de designar las autoridades. Quieren tener el control del Consejo para poder designar un contralor de oficio para estos partidos políticos y, obviamente, repartirse las contralorías en la provincia del Oro. Eso es lo que nos preocupa, la estabilidad del país como tal. No defendemos a ninguna autoridad, no defendemos nuestros puestos porque sabemos que eso se logra con votos. Sin embargo, al conocer cuáles son los verdaderos intereses, que no es una evaluación, sino que es una institución, preocupa lo que puede suceder el día de hoy. Si el día de hoy no cuentan con los votos, creo que la Asamblea Nacional va a poder seguir trabajando como lo ha venido haciendo. Asambleísta, cuando usted se refiere a que quieren, está hablando de un grupo. ¿Usted nos puede decir con nombre y apellido quiénes son las personas que están de alguna manera desestabilizando el orden
legal dentro del legislativo. Bueno, el país los conoce, los ha visto incluso cuál fue el show bochornoso que hicieron en la última sesión de la Asamblea Nacional. La bancada del correísmo, la bancada de cristianos y lamentablemente unos asambleístas de Pachacuti que no entienden, creo yo, el alcance y espero que sea así, que no entienden que están siendo solamente unas piezas más en este juego de ajedrez que han formado ellos y que esperemos que puedan resolver esa situación al interno de Pachacuti y que podamos consolidarnos como lo hicimos en un inicio, no con el gobierno, no con los correístas socialcristianos, sino una verdadera centroizquierda, como lo soñamos en un inicio de esta gestión, una izquierda alejada del populismo y obviamente que pueda ser un contrapeso para un gobierno de derecha. La izquierda democrática y Pachacuti tiene un papel fundamental en la historia y la política de nuestro país y esperemos que podamos volvernos a centrar en ese horizonte y jugar la agenda país que siempre hemos querido. Ahora, la oposición tiene el argumento de que no hay, digamos, una buena actuación, entre comillas, de la presidenta primero, pero también del CAL. Dicen que quieren evaluar a los miembros del CAL. Perdónenme la pregunta, ¿qué hay que evaluarles a ustedes? Por supuesto. A ver, creo que la evaluación que nos permite la ley es de la agenda, el seguimiento de la agenda y la evaluación de las leyes que han sido publicadas o que han sido aprobadas por parte de la Asamblea Nacional. Esa es la evaluación que permite la ley. Lo que están siguiendo ellos es un proceso de destitución a los miembros del CAL. Es un pretexto. Es un pretexto, obviamente, porque no te permite una evaluación como tal. Y si van a conformar una comisión, entonces que dejen que los miembros del CAL, o que dejen que en todas las bancadas se sienten y designen a los miembros. Pero si van a decirme que van a hacer una comisión que tiene 5 miembros, que uno de ellos va a ser socialcristiano, uno de ellos va a ser UNE y uno de ellos va a ser de los Pachacutis rebeldes, obviamente tienen una mayoría para poder realizar un informe y si tienen los votos en el pleno van a destituir a las autoridades y van a incorporar autoridades que les respondan a ellos. De los temas que ellos han sacado de evaluación y que no están de acuerdo, he sido yo quien ha dicho que tampoco está de acuerdo y no he participado en esas votaciones, pero al final del día, ¿es legal? Sí. ¿Es lo que corresponde? Sí. No puedo estar de acuerdo, como no puedo quizás estar de acuerdo con todas las decisiones del Pleno, pero tengo que ser respetuosa de la democracia y respetuosa también de la autoridad y de las decisiones que tienen que tomar cada uno de ellos. Ya entrando un poco más al tema de la consecución de las leyes, nosotros pues damos a conocer que usted ha sido una de las precursoras y defensoras acerca de una de las leyes tal vez más polémicas que se han dado en los últimos años con respecto a la despenalización del aborto en casos de violación. Sin embargo, notamos que, por ejemplo, existen muchas incongruencias o se podría decir falencias en ese sentido porque el proceso mediante el cual se puede comprobar, por ejemplo, que una víctima, una menor de edad, sea pues exenta de esta situación por caso de violación, involucra un trámite, por decir, engorroso, humillante, unas pruebas que no son necesariamente las adecuadas y que tenga que pasar por ese proceso la víctima. Ya de por sí la situación es compleja, pero que además tenga que pasar por un proceso probatorio para decir, en mi caso, por ejemplo, sí, yo fui sujeta de esta agresión. ¿Cómo usted ve este tratamiento que se ha dado, sobre todo hablando para la defensa de género? Bueno, nosotros hemos tratado que en este proyecto de ley poder marcar un procedimiento que sea lo menos revictimizante y humillante para la víctima. El sistema de justicia en nuestro país ya es humillante. El sistema de justicia en nuestro país abandona a las víctimas. Nuestra sociedad está acostumbrada a juzgar y no creer en la palabra de la mujer. Porque si dices que te violaron, te preguntan dónde estabas, con quién estaban, cómo estabas vestida, y será verdad o no será verdad, o es un pretexto para poder acceder a un derecho fundamental que es el derecho de tomar una decisión sobre tu cuerpo, sobre todo cuando no tuviste la oportunidad de decidir si es consentido o no esa relación. Por lo tanto, nosotros hemos realizado el procedimiento de un acompañamiento interinstitucional cuando la víctima puede dirigirse directamente al Ministerio de Salud Pública. Si no lo hace una fiscalía, si lo hace el Ministerio de Salud Pública, es el Ministerio de Salud Pública quien tiene la obligación, no solamente por este proyecto de ley, sino porque el COIP así lo establece, la obligación de denunciar cuando tienes conocimiento de un delito. Eso es para cualquier ciudadano y más aún cuando estamos hablando de un delito tan delicado como lo es una violación. Por lo tanto, es el Ministerio de Salud Pública quien tiene el peso de la denuncia, no la víctima. Porque la víctima, obviamente, ni siquiera hay fiscalías o fiscales suficientes en nuestro país. Por lo tanto, si el Ministerio de Salud Pública tiene conocimiento del delito, no es que va a parar el procedimiento, va a tener un equipo, psicólogos, trabajadores sociales, médicos, y el Ministerio de Salud Pública en el plazo de 24 horas tiene que denunciar este delito. ¿Por qué un plazo de 24 horas? Para hacerlo mucho más rápido,
Pero también hay que tomar en consideración algo. Los delitos de violación, cuando exceden obviamente ya la interrupción de un embarazo, no son delitos flagrantes. Entonces no hay esa necesidad de denunciar antes de las 24 horas para que se concluya el plazo. Si lo es, pues obviamente el plazo tiene que ser menor para poder realizar las diligencias necesarias para que no culminen esas 24 horas que lo establece el COIP en la flagrancia. Pero cuando nosotros explicábamos esto, decían que vamos a hacer que cualquier mujer, niña o adolescente quiera acceder a una interrupción. Y no es así. Los abortos no suben en los países en los que se ha aprobado. Lo que hacemos simplemente es que los sacamos de la clandestinidad y los ponemos en un lugar en donde puedan hacerlo de una forma segura. Lamentablemente los plazos siguen obligando a una gran porcentaje de víctimas de violencia sexual a poder seguir quizás en esas prácticas antiguas de introducir sujetos por la vagina, de tomar pastillas, de tomar estas sustancias para inducir un aborto y para que el sistema de salud ahora sí te atienda, porque abortos espontáneos sí lo hace. Por lo tanto, son situaciones que la sociedad no entiende. Son soluciones que debemos brindar a través de las leyes. No más trabas, no más barreras. Y el principio de buena fe es creerle a la víctima de violencia sexual. Tenemos que creerles, porque si nosotros, un órgano, un poder del Estado, no les creemos a las víctimas, no lo va a hacer absolutamente nadie. Joana, ¿y cómo es jurídicamente el tratamiento si el presidente lo veta? Ya dijo el presidente ayer que lo va a vetar. Digamos que entre líneas se determinó que puede haber un veto parcial. ¿Qué pasa si hay un veto total? Bueno, paradójicamente, el 8 de marzo, el día en el que conmemoramos las luchas por nuestros derechos de las mujeres, el presidente Guillermo Lasso se va en contra de una pequeña lucha que creo que hemos ganado, que es poder decidir sobre nuestros cuerpos luego de un acto de violencia sexual. Creo que es lamentable que se pueda pronunciar de esa forma. Me encantaría que el veto parcial sea para ampliar plazos, para poder solucionar aquellos detalles que nosotros, por las voluntades políticas, no pudimos. Porque esa es la realidad. Tuvimos que hacer varios ajustes para poder consolidar los votos, consolidar voluntades a favor de las víctimas. Pero, sin embargo... Perdóneme la interrupción. Si hay un veto parcial, ¿regresa a la comisión? Regresa a la Asamblea Nacional, regresa obviamente a la comisión. La comisión se va a encargar de realizar un informe en la que, si yo tengo un veto, por ejemplo, nos podemos ratificar en algunos artículos o podemos allanarnos en algunos artículos. Los votos obviamente son distintos, ¿no? Para poder allanarnos al veto del presidente, o sea, acoger lo que el presidente envía a este proyecto es 91 votos. Para yo poder ratificarme, o sea, en lo que, perdón, si ratificarme en el texto... Disculpen, allanarnos a lo que el presidente manifiesta son 70 voluntades y para poder ratificarnos en el texto original 90. son los más de 90 votos. Por eso es importante que cuando logramos con las justas tener una votación de 70 votos, 73 que fue para poder aprobar el proyecto de ley, es casi imposible que podamos ratificarnos en el texto. Creemos que esas objeciones van a ser en tema de plazos y en el tema justamente de procedimientos. Van a querer exigirle a la víctima o una denuncia o una declaración juramentada o examen médico, lo cual es revictimizante y lo cual obviamente, si ya hablamos de un proceso que varía la Fiscalía, se va a seguir lo mismo, lo adecuado. Pero cuando hablamos de situaciones de pobreza, extrema pobreza, se nos hace imposible pedirle a la víctima una declaración juramentada. Que tengan que yo irme a exponer, a prácticamente jurar que he sido violada, es un acto que es humillante. Sí. Asambleísta, estamos contra el tiempo, pero muy clara su posición. Muy gentil asambleísta Joana Moreira, miembro del CAR, además, que nos ha acompañado esta mañana en este tema muy polémico a propósito, porque habrá que ver lo que sucede si el presidente la veta efectivamente la próxima semana. Verónica. Así es, Byron, muchísimas gracias, asambleísta, por haber estado con nosotros en este espacio. Seguiremos analizando un tema bastante polémico e interesante. Sin embargo, el tiempo es muy corto. Les agradecemos, amigos, por habernos acompañado. Les esperamos en la emisión estelar de Noticias 7 a las 19 horas en punto. Que tengan un excelente día y continúen con la señal y con la programación de Ecuador TV. Muy buenos días.